KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 9 de marzo. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que despertamos, con estas sanciones a Rusia. No solamente Estados Unidos, sino también el Reino Unido ha decidido no comprar ningún tipo de energía a los rusos, ni petróleo, ni gas, y pues, un embargo total. ¿Esto qué repercusiones va a tener hoy que se anuncia el nuevo precio del combustible para esta semana y que se esperan aumentos altísimos? Un día en el que no solamente sigue ese aislamiento a Rusia, McDonald's, Pepsi, Coca-Cola, pues han decidido Starbucks también, claro, han decidido cerrar sus operaciones en Rusia de forma temporal. ¿Es esto un balón de oxígeno para Nicolás Maduro y el régimen venezolano? Ayer, pues, tiraron el órdago, pues, liberando a 2 de los detenidos pedidos por los Estados Unidos. ¿Qué significará todo esto y cómo será la relación de los nuevos proveedores de combustible y de gas? ¿Será nuestro canal una de las armas para que ese combustible llegue a donde lo están demandando? Un momento en el que los trabajadores de la industria harinera se declaran en paro a partir de hoy. ¿Qué va a pasar? En un momento también en el que el trigo, recuerden que Ucrania es uno de los principales productores de trigo del mundo, Nice. pero sobre todo el precio del trigo. El trigo ayer rompió récords históricos en su precio, así que, pues, ¿qué está provocando esta guerra y quién va a terminar pagando esa factura? ¿Está Occidente dispuesto a pagar esa altísima factura que está tocando o que está provocando la guerra de la invasión de Ucrania, que mañana llega a su segunda semana? Un día también en el que hay una luz de esperanza. Entonces se sentaron en la mesa de negociaciones. Rusia envió básicamente tres propuestas. Una, que Ucrania se convierta en neutral, no entre ni en la OTAN ni en la Unión Europea, permitir, pues, que se mantenga esa Crimea rusa y que todo el área del Donbass pase a ser parte se reconozcan estas dos repúblicas inventadas por el señor Putin. La oferta de Ucrania fue tirar la puerta, pero ¿qué debe pasar? ¿Cuáles van a ser las opciones para seguir en esa mesa de negociación ya cuando son 2 millones los refugiados que han provocado en esta guerra? Principalmente están en Polonia. Don José, 7, 8, 1 y 6 de escenas sugeridas para hoy. Y Yami Rivas, felicidades de parte de todo el equipo a uno de los bastiones y uno de los sustentos de estas emisiones noticiosas, tanto el de la mañana como el del mediodía. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Nosotros les informamos, usted decide. Un abrazo cariñoso, efusivo a nuestra compañera Yami Rivas, que cumple años hoy. Mire la estampa cuando se para ahí a hablar. Usted sabe, ella todavía se cocina con la primera agua. Una tremenda periodista, una artista. Una actriz, actriz, pero además intelectual. Para ustedes. Felicidades, Yami. Oiga, quiero también enviarle un saludo a la representante de los Estados Unidos, Julie Gahan, que se encuentra aquí en Panamá. Ella es la representante comercial para el área de agrícola y de productos básicos, para mirar todo lo que tiene que ver el TLC. Este es el momento que Panamá debe aprovechar para que nuestro sector agropecuario, a través de las autoridades y las organizaciones, ella se va a reunir con los sectores privados, le expresen a ella nuestras limitaciones para darle cumplimiento a ese tratado que, de aplicarse como está, va a producir y podría producir algunos problemas en el sector agropecuario muy graves. Creo que este es un momento en que los Estados Unidos vuelve la mirada hacia América Latina. Ahora le voy a explicar por qué. Le doy la bienvenida a ella, que a partir de hoy arranca sus conversaciones, se encuentra ya en nuestro territorio. Quiero
Sin duda alguna, Fernando, usted televidente y radio escuchas, el tema internacional de la Ucrania, la relación Estados Unidos, Rusia, China, Estados Unidos, Europa, que se ha consolidado, Estados Unidos, Europa, Rusia, Estados Unidos, Europa, China, es la relación que domina, sin duda alguna, la dinámica política informativa del mundo. Sí. Informativa del mundo, pero también la dinámica de la gran transformación que se está produciendo en casi todos los países europeos, en los Estados Unidos, en Asia y en nuestra región. África, el continente que pasa el retroceso de democracias a golpes de Estado. Pero todas esas medidas se van a revertir. Escuchen lo que le estoy diciendo. Veamos algunas cosas primero de nuestro continente, para enfocarles eso y entonces ver la parte internacional y los efectos que tiene en nosotros. La parte de nuestro continente. Observe, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Perú. En Perú, el ministro que actúa como primer ministro, Fernando, es el jefe de gabinete, el jefe del Consejo de Gabinete, Aníbal Torres, presentó ayer para la consideración del Senado. Recuerde que en Perú hay una sola Cámara, todo el gabinete que debe recibir el voto de confianza de la Asamblea para poder continuar. Este sería el cuarto gobierno en 6 meses de Pedro Castillo. Sin embargo, existe un movimiento dentro de la propia Cámara tendiente a darle una vacancia, es decir, sacarlo del gobierno tan tarde como mayo, tan temprano como ya. Hay procesos en desarrollo en este momento. Entonces, Perú vive un momento de alto nivel de incertidumbre político que se agrava. Si él no logra que se pase obtener un voto de confianza aquí, podría llamar a nuevas elecciones en el Congreso. Podría hacerlo. Y volvería el tumulto político. Ese es Perú, un país que produce mucha materia prima reclamada hoy en el mundo, y por el nivel de expansionismo que va a tener la industria armamentista global, los minerales y las materias primas se van a convertir, de hecho, en armas de importancia estratégica. Por eso la visita de los Estados Unidos a Venezuela, no lo interpreten, de verdad no lo interpreten como un apoyo de Biden a Maduro, no. Estos son problemas geopolíticos de la real política. Exacto. Esto no es que Maduro ya pasó exámenes, no. Es más, de hecho, los partidos políticos de Estados Unidos están objetando cualquier tipo de relación con el señor Maduro. Venezuela. Por eso es que Maduro soltó prenda. Y ayer, saltando de Perú a Venezuela, en una comparecencia, Maduro me recuerda a mí a Kafka. Yo no sé si ustedes han leído las novelas de Kafka, ¿no? Ese detallismo asfixiante, la mosca da vuelta y vuelve. Entonces, muy descriptivo y se pierde el centro. Kafkiano como siempre, es decir, repetitivo. El señor Maduro ayer decía, yo me reuní en el salón número 1, qué sé yo, del Palacio, y comienza a dar detalles que a nadie le interesan. Con el señor presidente de la Asamblea, un hombre muy bueno en negociación, el experto, no sé qué yo, y la señora primera combatiente. Palabras innecesarias, pero entre las cosas que dijo, ahí están las dos banderas presentes, la bandera venezolana y la bandera norteamericana, qué lindas se veían. Así, digo, esto que le estoy diciendo no me estoy burlando, eso es lo que él dijo. Es lo que él dijo. ¿No? Y que así es que deben estar siempre unidas de la retórica antiimperialista del día anterior. A esta retórica melosa y melodramática y fuera de sitio. Maduro quiere dar la impresión de que los Estados Unidos se han venido a rendir de él. Sí. Entonces, la delegación norteamericana también habló con Guaidó. Guaidó no ha dado una explicación sobre esto. Pero yo entiendo lo que está pasando geopolíticamente. Los Estados Unidos no le va a permitir a Rusia muchas cosas de ahora en adelante. Entonces, creo que escuchen lo que dijo Maduro y aquellos que se consideran antiimperialistas y la revolución. Cuando usted oye a un hombre hablar así,
pasar de lo sublime a lo ridículo tan rápido. Bueno, sublime nunca fue. Bueno, pero para dar una expresión que quiere decir de la radicalización, Sí. ahora está meloso. Esa es la medida. Recuerda a alguien de una pareja que uno de los dos ha sido infiel. Sí. Y entonces viene con muchas flores o muchos regalos y muchas... porque algo mal ha hecho. Pero fíjese, este domingo se va a decidir, va en proceso arranca la decisión de dos países importantes para nuestra región. Chile. Toma posición el joven presidente Gabriel Boric, con un gabinete que él dice que su gobierno será un gobierno feminista. Ojalá sea así. Y con un gobierno que tiene muchas responsabilidades de cambios y transformaciones, entre ellos el problema de pensiones, que no veo cómo lo pueda resolver. También tiene el problema de la deuda, el problema de la pobreza, el problema de la marginalidad política, Exacto. el problema de la mala distribución de los recursos, de la riqueza. Y si la idea es volver a todos pobres, entonces tendremos otro Maduro. Aunque él ha dicho y criticado la revolución bolivariana, que dice que no hay tal cosa, y por eso el señor Maduro lo dice a él, que él es un izquierdista cobarde. Se enfrenta el joven presidente a una situación bien complicada. Y ya hay especulaciones. Los niveles de incertidumbre aumentan, aunque él ha tratado de bajar la presión, está altísima. Igual que está en Ecuador, en donde el crimen organizado sigue siendo el dolor de cabeza para el presidente, y que además de eso no logra un sentido de unidad para impulsar A, la lucha contra el crimen organizado, y B, la lucha contra el modelo económico más eficiente que genere más empleo, genere más riqueza y una mejor distribución. Además de eso, este domingo 13 entrará Colombia en elecciones donde se va a producir un proceso electoral que va a escoger los senadores y representantes, Cámara Baja y Cámara Alta, pero además va a haber un referéndum para las candidaturas de 3 alianzas que usted podrá o no votar. O sea, usted trae un tarjetón, si usted quiere participar, puede participar. Es libre. Estas son unas primarias abiertas, vamos a ponerlo así, pero no obligatorias. De eso saldrán 3 candidatos y va a depurar un poco la cantidad de las decenas de candidatos que hay. Llegó un momento en que Colombia tenía 69 candidatos presidenciales. Mire cómo está fragmentada la sociedad colombiana. Entre ellos uno que se llama Judas y otro que se llama Hitler. Imagínense ustedes. Mire usted. Entonces, entre esta situación de estos dos países, la situación en Brasil, en donde la carne de pollo ha llegado a costos altísimos, A, por la baja producción de soya, B, porque uno de los principales exportadores de maíz era Ucrania, y Rusia, que producía trigo, estaba cayendo y se hace más caro, porque los fertilizantes están subiendo de precios y van a subir a niveles bien altos con todas estas medidas. Ahora se lo explico. Y esto va a tener impacto en la producción de alimentos y en el costo de los alimentos que usted va a recibir. Así que todos los estados tienen que actuar con mucha prudencia. Le cuento esto y mire lo que está pasando en México, en donde por los ataques al hijo del presidente AMLO y la residencia que dice tener en Houston, y que él niega, el presidente de México ha lanzado una cruzada contra los medios de comunicación. Siguen muriendo periodistas en México. Sigue el narcotráfico y el crimen organizado controlando sectores. Y sigue la economía mexicana resentida. Y que AMLO tiene que, como él importa la gasolina, va a imponer un subsidio. Pero las políticas de subsidios al consumo son la parte inicial del desastre de una economía. Cada vez que comienzan estos subsidios, después son difíciles de quitar, y al final lo que hace es pasar recursos de un lado a otro, y lo que hace es empobrecer la nación. En ese marco general, ¿no? Costa Rica va a segunda vuelta, Brasil
va a elecciones y el continente se resiente mientras los Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Biden, con firmeza, ha enfrentado una situación global que yo le mandé a usted un artículo, creo que de un documento, creo que era Krugman. De una cosa usted puede estar seguro, las decisiones que el presidente Biden ha tomado y los logros que ha obtenido hasta este momento del enfrentamiento con Rusia han sido avances sustanciales en la política exterior de los Estados Unidos y de Europa. Primero, lograr la unidad europea para responderle a Putin. En el momento en que la Unión Europea, la OTAN, eran cadáveres y que la Unión Europea estaba dispersa. Y la OTAN. La la OTAN estaba ¿eh? más muerta que viva. Y bajo el liderazgo del presidente de los Estados Unidos se ha consolidado el liderazgo de la OTAN, se ha consolidado el liderazgo de la Unión Europea, que actuando en conjunto con los Estados Unidos y Japón y Australia y Corea del Sur forman la más grande potencia económica del planeta Tierra en este momento. Todos contra Putin. Eso lo está liderando el presidente de los Estados Unidos. Además, ha logrado lo que Putin supuestamente le impulsó la guerra. Era el peligro que Ucrania representaba para Rusia, según él, de seguridad, que nunca lo representó. Porque debe saber usted que Ucrania nunca fue aceptada como miembro de la OTAN. No. Sí, fue rechazada, no había tal cosa, ni había tal masacre en aquellas áreas en donde Putin ocupó una bandera falsa que él plantó para esta invasión, como todo lo que ha hecho de esta invasión. Pero él calculó en su fobia que los Estados Unidos estaba débil, que Europa estaba dividida y que podía retomarse Ucrania como se había tomado Crimea y que podía seguir expandiendo después a las repúblicas bálticas. Y lo que se ha encontrado es la roca más fuerte de Gibraltar a la N potencia. Sobre todo porque también hay que decir, también pensó que China le iba a secundar las espaldas y mientras no se dé ese 20º Congreso del Partido Comunista en China no se va a mover un dedo y para fíjense, nada, claro, ni en una dirección ni en la otra. Está todo un punto importante. Ese es un punto sumamente importante. ¿Qué ha pasado? Esta nueva correlación de fuerzas en el escenario global ha producido un cambio importante que va a afectar a la República de Panamá en varias esferas. En la esfera geopolítica, la primera cosa que uno debe entender quiénes son los contrincantes. Por un lado están los Estados Unidos con Joe Biden, por otro lado está Putin con Rusia, y por otro lado está Xi Jinping, y por otro una Europa que comienza a consolidarse en una unidad monolítica en este momento. Y esa unidad monolítica la representa Ucrania, que ha logrado que le hayan perdido el miedo a Putin. Exacto. Pero miren las relaciones. Hay gente que dice, bueno, esta es una alianza parecida a la alianza de la Segunda Guerra Mundial. Yo le voy a dar algunas cosas y Fernando está aquí que puede corregir cualquier error que yo pueda cometer en estas explicaciones. Cuando se dio la Segunda Guerra Mundial y se montó el eje, Alemania, Roma y Tokio, Alemania en esa ocasión era 2 veces y media la economía de Italia. Exacto. Hoy, pues si usted habla del eje Rusia-China, cometería un grave error. China popular hoy económicamente es 10 veces más grande que Rusia. Mira el número que uso, no es que es 10%, no. 10 veces, 1000% más grande como economía que tiene Rusia. Y el enfoque enfermizo de Putin, de la sovietización de Europa, es un enfoque equivocado de alguien que está desequilibrado mentalmente. El enfoque de Xi Jinping es un enfoque de otro nivel en la que él cree en la convivencia, de acuerdo a los platones chinos, él con una economía con mucho más control para competir en el mundo. Y en los Estados Unidos es su principal competencia porque los Estados Unidos es hoy más poderoso que China y como consecuencia más de 12 veces más poderosa económicamente que toda Rusia junta.
aunque Rusia territorialmente es más grande. Y Rusia tiene una gran debilidad estructural, es que es un país monoexportador, Sí. petróleo y gas. ¿Y qué ha hecho Biden? Solo jugó la carta del petróleo y el gas. ¿Y qué obliga esto a la República Popular China? Y usted tiene que hacerse la pregunta, porque muchos dicen, bueno, es que Rusia, hay gente que habla muy mecánicamente, bueno, es que Rusia va a apoyar a China. O China, Rusia, porque yo creo que... China va a financiar el déficit. China no está en capacidad de financiar el déficit que ya tiene Rusia. Son 150 millones de dólares, 150 millones de personas, perdón, y que ya las cosas que se están comprando, usted puede mandar mercancía de Rusia a Occidente, pero ¿quién le va a pagar? ¿Quién le va a pagar? ¿Cómo le va a pagar? ¿Cómo le va a pagar? China no se puede hacer encima a Rusia. Porque a China le conviene que el centro de la atracción mundial sea Putin, pero a China no le conviene vincularse a Putin, porque China tiene que exportar miles de cosas que no exporta Rusia. Y como consecuencia, el nivel de empatía o de simpatía que ha generado Ucrania hoy, en la guerra múltiple que se da, la guerra de comunicación, la ha ganado literalmente Ucrania. Sí. ¿De qué es periodista? El actor le ganó a la gente de la KGB. Es decir, Zelensky. un tipo que supo mover sus cartas muy bien. Y además que la usa permanentemente, La usa siempre está en la permanentemente. televisión. Y el argumento de Putin no cala ni en Rusia, No. porque el argumento de Putin es simple. Ucrania se ha convertido en una sociedad que ha masacrado a las regiones de Donbass, qué sé yo. Falso. Que es una sociedad neofascista y que él tiene que desnazificar. Imagínate tú. Y él va a liquidar, porque para Putin en su mente, él necesita eliminar a Ucrania. En la mente de él, los ucranianos son el enemigo. Y por eso está bombardeando de la forma criminal y cobarde que está haciendo, porque esta guerra ya había pasado de moda. Además que se pensaba que iba a ser una operación limpia, rápida. Y ya Jamás podría ser, mañana van porque 2 semanas en este él campo de ignoró batalla. el valor intrínseco de los ucranianos. Digo, Y hay fíjese gente lo que que sabe sufrir. Es decir, los ucranianos son gente que además que tiene armas. tiene armas. Tiene armas, ¿no? Que esto no es un país cualquiera. Este no es Chechenia, ni Alepo, el Alepo actual. Pues. Este es un país que ha resistido 15 días y que ahora se enfrenta con el apoyo de Europa, con armas que le está entrando, porque una cosa que ha logrado Biden es buscar mecanismos para darle Bueno, armas. lo de Polonia, 2029, que le va a dar Y esta hay retos que usted no se imaginaba que iban a pasar. Pero ¿qué le quiero plantear con esto? La decisión que se tomó ayer por parte de los Estados Unidos, unilateralmente, de cerrar la llave de compra del petróleo, es un mensaje que ya hizo también Inglaterra, que el mensaje es: vamos a desprendernos de Rusia como proveedor de petróleo y de gas, y vamos a utilizar otros países. Y una vez que uno consigue un nuevo proveedor, es muy difícil volver al anterior. Claro, y esto va a dar paso ahora a la siguiente correlación. Los primeros países que tienen capacidad de producir petróleo rápido son Irán, Arabia Saudita y gas Qatar. El Mediano Oriente cobra estratégico valor. Por eso que el primer ministro de Israel, entre otras cosas, porque en Ucrania viven muchos judíos que no son perseguidos por ningún gobierno fascista, porque no existen en Ucrania. El propio presidente judío. Y Zelensky es judío. el primer ministro tuvo que ir a hablar con Putin, pero Putin está empeñado en decir: o se rinden o los liquido. Y de paso, se ha producido una migración brutal de más de 2 millones en este momento, 2,5 millones probablemente, de ucranianos hacia Europa. Pero se les ha olvidado una cosa: de rusos a Finlandia, el transporte de San Petersburgo en el tren ligero, que va de tren a Helsinki, va 2 días por día, lleno de gente que se queda. Los rusos están saliendo de Rusia, porque las medidas están afectando la economía de la clase media que venía saliendo
de las áreas de Moscú. Y además, Rusia, al no tener la disponibilidad de los repuestos de Occidente en materia de chip, en materia de repuestos para sus aviones, China no se los puede proveer porque no los produce. Y además, la distancia entre Moscú y Beijing, o las principales fuentes de producción de China, son de 5.000 millas de diferencia, de distancia. Wow. Y eso se cubre solo por ferrocarril, que lo que hay ya está lleno. O sea, China no puede proveer más de lo que ya está proveyendo. Entonces, Rusia se encuentra frente a un problema de abastecimiento. Cuando usted hace una guerra, el principal problema suyo no es comenzar la guerra. Sí. Es que cuando se gasten el combustible y eso, ¿cómo usted lo va a proveer? Y esta guerra, 4, 5, 6 días más que dure, no sé cuánto va a durar, pero con los armamentos que le están metiendo va a tener consecuencias muy duras. ¿Cuáles son las consecuencias para nosotros? La primera consecuencia de nosotros es la que vamos a sentir mañana. Sí. Pero ese precio es cariñoso para lo que viene. Va a haber un aumento sustancial del petróleo y como consecuencia de la gasolina. El Brent está en 130 y algo. El WTI también, 120. Está a 123, 24 por ahí. El barril. El oro subió a 2050 la onza Troy. El cobre subió a 473, llegó a pasar la barrera de los 5 y lo va a pasar porque toda Europa se va a armar y necesita montar industrias que consumen ¿qué cosa? Entre otras cosas cobre, entre otras cosas litio. Entonces nosotros vamos a tener un auge de materia prima, por eso que los Estados Unidos están en nuestros países. Porque tiene que garantizarse de materia prima y Rusia y China también. Entonces aquí se plantea un problema serio, que es lo que tenemos que darle seguimiento, con serenidad, el papel que China va a jugar. Ya Xi Jinping ha tenido que hablar directamente con varios de los dirigentes europeos. Ayer con reunión con su ministro de Canciller se reunió con el canciller de Francia y de Italia. Y va a haber este jueves una reunión en Turquía, promovida por Erdogan, entre el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, si es que se va a producir. Sí. Mientras, no va a haber negociaciones, porque lo que está pidiendo Putin no lo está consiguiendo en la guerra. Y lo que va a conseguir en la guerra es la destrucción de Ucrania, de cosas importantes de Ucrania, y el odio que hay tanto en Rusia como en Ucrania, de lo que él está haciendo, la unidad que se está produciendo en Europa, la hegemonía que está surgiendo en los Estados Unidos y la vuelta a América por parte de los Estados Unidos y grandes potencias del mundo en la búsqueda de materia prima. Estamos frente a una nueva situación global. A la vuelta, ¿cómo nosotros estamos enfrentando eso? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Estamos haciendo la lectura correcta? ¿O estamos más interesados en estar a favor o en contra de alguien? Me decía un experto ayer, y leía también un artículo, que todos los expertos en Putin se equivocaron con Putin porque trataron de explicarse racionalmente una conducta irracional del señor Putin. El señor Putin está en un estado de irracionalidad, no de racionalidad, y como consecuencia no nos podemos explicar eso así. Y todos los expertos se equivocaron en él. Los que no se equivocaron fueron los que menos sabían. Entonces, ese mundo va a tener un impacto enorme en nuestro continente y va a tener un impacto en la República de Panamá, que debe aprender a construir una propuesta de unidad nacional para enfrentar no solo el 22, sino de aquí a los próximos 10 años, en la que este replanteamiento va a traer una nueva redistribución del poder económico, militar y social del mundo. A la vuelta, todo esto en Panamá.